y el día de hoy vamos a ver diferencias de las diferencias. Bueno, a veces hay confusión de cuál es la diferencia entre una primera diferencia, cuál es la diferencia entre los rendimientos, cómo se saca un rendimiento, porque a veces podemos encontrar diferentes fórmulas y finalmente qué es una diferencia logarítmica y por qué se ocupan tanto en finanzas. Bien, vamos a empezar con la primera, que son las primeras diferencias, y lo que les quiero demostrar es que las tres son muy parecidas, pero pues obviamente tienen algunos pequeños detalles que las hacen diferentes. La más simple, la primera diferencia. Cuando nosotros hablamos de primeras diferencias, lo único que estamos haciendo es restarle al valor actual el valor anterior. Es decir, si yo tengo el precio de cierre del martes, le voy a quitar el precio de cierre del lunes, por ejemplo. ¿Sí? Es nada más, y esto es para cualquier tipo de serie, el dato actual menos el dato del periodo anterior. Esa es una primera diferencia. Bien, si fuera una diferencia estacional, por ejemplo, pues no le quito el periodo anterior, sino le quito em, el periodo similar al año pasado. Por ejemplo, si yo quisiera sacar diferencias estacionales con el PIB o con alguna otra variable, pues en lugar de quitarle a este trimestre el anterior, le quitaría, por ejemplo, al primer trimestre de 2020, le quitaría el resultado del primer trimestre del 2019. Y eso pues lo que haríamos sería una diferencia estacional. Entonces, estamos quitando el valor anterior, pero desde el periodo equivalente en un año previo. Bueno, eh, para no desviarme más, simplemente es el dato actual menos el dato anterior. Voy a tomar como ejemplo el precio de cierre del índice de precios y cotizaciones de México. Ustedes pueden verificar estas fechas y estos puntos base. Estos son los registros que tiene el IPC. Y entonces, cuando yo saco una primera diferencia, pues, por ejemplo, aquí tengo el 27 de marzo, el cierre fue de 33.799 puntos con punto 48.828. Y entonces, si yo quiero sacar la primera diferencia de este dato con respecto al anterior, lo único que voy a hacer es restar el dato del 27 de marzo menos el dato del 26 de marzo. Y lo que obtengo es el diferencial o la primera diferencia. Y lo que me está diciendo es que de este dato con respecto al anterior hubo una diferencia de menos 1907 puntos. Eso quiere decir pues que el IPC del 27 de marzo cayó 1907 puntos con respecto al dato anterior. Y ahora, si yo saco la primera diferencia del 30 de marzo con respecto al 27, ¿por qué el 30 y no del 28? Porque el 27 es un viernes, el 30 es un lunes y los índices no cotizan los fines de semana. Entonces, aquí estoy tomando el dato anterior y lo que estaría diciendo ahora es, fíjate que del 30 de marzo, el precio de cierre del IPC o los puntos a los que cerró el IPC fue de 34.199 y con respecto al cierre anterior fue una diferencia de 400 puntos, ¿sí? Entonces, la primera diferencia es nada más la diferencia o la resta o la distancia que hay entre el dato actual y el dato anterior. Bueno, entonces, ¿para qué nos servirían, por ejemplo, los rendimientos? Los rendimientos es lo mismo que la primera diferencia o algo muy parecido. Y aquí la diferencia es que lo vamos a ver en rendimiento, en términos porcentuales. ¿Cuál es la ventaja de utilizar rendimientos a comparación de las primeras diferencias? Los rendimientos, al igual que las diferencias logarítmicas, como vamos a ver, nos permiten comparar la variable con respecto a de otra. Es decir, por ejemplo, yo no podría comparar los puntos del IPC con el precio de cierre de alguna acción, por ejemplo, no sé, de Cemex, de Bimbo, o tal vez no podría compararlo contra algún otro precio o contra alguna otra variable. Pero si yo lo hago en términos de rendimientos o en términos porcentuales, eso sí lo puedo comparar. Entonces, la primera característica que tienen es que pues me hace una medida, una métrica comparable. Y si se fijan es, aquí tenemos la misma operación de la primera diferencia, el dato actual menos el dato anterior, pero a todo esto le divido el dato anterior. Y eso, y simplemente con esto ya estoy haciendo un rendimiento. Esto es equivalente a tener el dato actual, dividirlo entre el dato anterior y a todo esto quitarle 1. Estas dos fórmulas son equivalentes, es exactamente lo mismo, los dos dan los mismos rendimientos, entonces se puede utilizar de esta forma o de la otra, no hay ningún problema.
Si yo hago el mismo ejemplo con el precio de cierre del IPC, aquí tengo mi resultado de la primera diferencia, pero cuando yo aplico la fórmula de los rendimientos, cualquiera de las dos es la misma, pues vean que ya cambia la situación. Ahora ya no estoy hablando de que del 27 con respecto al 26 cayó 1900 puntos, sino que ya estoy hablando de términos de rendimientos, ya estoy hablando en términos porcentuales. Y entonces aquí pues ya estaría diciendo que cayó menos 5,34%, que es la verdad es que es muchísimo que caiga un índice de esta forma tan abrupta. Ahora, ¿por qué es bien importante esto de los rendimientos y por qué nos da una mejor medida? Por ejemplo, si yo veo que creció el IPC de un día a otro 400 puntos, pareciera que es demasiado, se ve muy rimbombante esta cifra, pero cuando realmente lo veo en términos porcentuales, nada más creció 1,18%, o sea, no es tampoco como para hacer una fiesta sobre el IPC. Entonces, los rendimientos me permiten esta métrica, me permiten hacer una mejor comparación. Y finalmente, pues están las diferencias logarítmicas, que son muy similares a los cálculos de los rendimientos, y las dos tienen la misma característica, me permiten hacer una métrica comparable. Este término también se le conoce como normalización, porque justamente me permite hacer una sola medida sobre varias variables, y para calcular los rendimientos logarítmicos, lo único que tenemos que hacer es sacar el logaritmo de del valor actual entre el valor anterior, o es lo mismo que yo restara el logaritmo del valor actual menos el logaritmo del dato anterior. Estas dos fórmulas también son equivalentes. Aquí simplemente, si aplicamos propiedades de los logaritmos, pues obtenemos esta operación de acá. Y entonces, ahora sí, ya puedo comparar todo. Mi primera diferencia con los rendimientos y los rendimientos logarítmicos. Vean que cuando yo hago mis rendimientos logarítmicos, tengo menos 5,49% en lugar del 5,34% que tenía con los rendimientos. ¿Por qué? Porque al final, pues recuerden que los logaritmos lo que hacen es una transformación monótona sobre las series, es decir, hace una transformación en donde cambia la magnitud, pero no cambia el orden de las series. Y pues al final, pues estas dos son equivalentes. Entonces, o bueno, las dos son comparables. Y la pregunta del millón pues sería, entonces, ¿cuáles utilizo? Pueden utilizar tanto los rendimientos normales como las diferencias logarítmicas o rendimientos logarítmicos. Las dos son ampliamente usadas y las dos son válidas. Pero pues en el área de finanzas, por lo general se utilizan los rendimientos logarítmicos para hacer... hay dos cosas. Los rendimientos logarítmicos los utilizan o los utilizamos más para... Los utilizamos más para hacer cálculos o para hacer modelos por las propiedades que tienen. Pero cuando ustedes estén, por ejemplo, invirtiendo, el rendimiento que les aparece no es el rendimiento logarítmico, es el rendimiento tal cual que tiene la serie. Entonces, depende mucho de lo que estemos haciendo. Pues en concreto serían mejores las logarítmicas en las finanzas, tienen cuatro propiedades. Bueno, además de otras monedas más. Primero, en finanzas asumimos que los precios son log normales. Y esto es porque el supuesto es que siguen una distribución normal. Si se fijan aquí, lo que estaríamos diciendo es que uno más el rendimiento que tiene la serie, esto se refiere a RI, es igual al valor actual entre el dato anterior, que prácticamente es el rendimiento, y pues esto equivale a una exponencial del logaritmo del valor actual entre el valor anterior. Si se fijan, este componente es muy parecido al de la distribución normal y entonces por el supuesto de los precios log normales es una de las características que hace que utilicemos rendimientos logarítmicos. El otro tiene que ver con la aproximación y es que muchas veces vamos a encontrar rendimientos muy pequeños, bueno, rendimientos muy pequeños sobre todo, y pues las aproximaciones a través de los logaritmos permite que nosotros obtengamos el valor muy cercano al real registrado, que es el de los rendimientos tal cual. Entonces aquí lo que dice es que el logaritmo de 1 más el rendimiento es muy similar al rendimiento para todos los rendimientos que son muy menores a 1. La otra característica es la aditividad. Esto quiere decir que yo puedo obtener el rendimiento continuo de una secuencia de datos. Esto sería 1 más el rendimiento 1, más el rendimiento 2, más el rendimiento n, pues puedo hacer toda la sumatoria de los rendimientos que se van acumulando en una serie de tiempo. Y la cuarta tiene que ver con la facilidad matemática y la estabilidad numérica
que presentan los logaritmos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos esta identidad, pues vamos a encontrar que esto es muy útil porque para las mates financieras y prácticamente para evaluación de instrumentos, vamos a encontrar que esto nos ayuda mucho a evaluar los procesos estocásticos y pues recuerden que un proceso estocástico habíamos dicho que es una sucesión de variables aleatorias que nos permite, bueno, que nos permite garantizar las condiciones de estacionariedad. Entonces, al final todo esto está conectado, tiene una razón de ser y los invito a que vean el ejemplo de las diferencias con una hoja de Excel y pues de esa forma yo creo que quedaría más asentado este concepto. Así que muchas gracias, esto fue Anametrics, nos vemos en la siguiente.